Allí saludando a representantes de países, autoridades que están acompañando. En este encuentro que se realiza entre hoy y el 1 de agosto, que tiene instancias de exposición oral, encuentros plenarios, sector de trabajos. Recibimos entonces a las autoridades en el escenario. Muy buenos días a todas y a todos. Es una alegría encontrarnos hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para dar inicio al acto de apertura de la PRECOP latinoamericana, camino a la COP30 de Brasil, conferencia de las partes sobre el cambio climático que se realizará por primera vez en América Latina. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor intendente de Lomas de Zamora, Federico Termín. La señora ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. El señor embajador de Brasil en Argentina, Julio Glinternick Vitelli. De la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez. Agradecemos también la presencia de integrantes del Gabinete Municipal y legisladoras y legisladores bonaerenses, intendentes de la provincia de Buenos Aires. Agradecemos a expositoras y expositores, analistas, invitadas e invitadas internacionales del ámbito político, académico, de instituciones multilaterales, bancos de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos especialmente la participación de Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR. Para comenzar, las y los invitamos a compartir un video institucional. En unos meses va a ocurrir en Brasil el evento más trascendente del año, la COP30. Que nada es más importante hoy que discutir la continuidad de la vida tal como la conocemos. Y más aún, hacerlo desde el ambiental que está desestabilizando el funcionamiento. La evidencia es irrefutable. El aumento de la temperatura global viene escalando fuera de todos los parámetros naturales, provocando desastres climáticos y desplazando comunidades en todo el mundo. La necesidad de activar en serio la cooperación entre países es urgente. En las cumbres internacionales no se llegó a nada concluyente y en casi todas faltaron compromisos concretos. Quedamos atrapados en un mundo tensionado y debilitado que habilita la emergencia de fenómenos antisistema, negacionistas y aislacionistas. En Argentina la situación no es menor. El gobierno nacional niega la crisis climática y suspende el financiamiento de las políticas ambientales. En 2024 redujo el presupuesto ambiental en un 80% en términos reales. Desde la provincia Buenos Aires, venimos redoblando los esfuerzos para sostener una agenda progresiva y soberana. Nuestra provincia es la más grande y poblada del país. Esto implica la responsabilidad
de representar a 17 millones de argentinos y argentinas. Por eso venimos trabajando en diferentes políticas públicas para la transformación ambiental. Abordamos la problemática de los residuos de forma integral. Creamos el programa Mi Provincia Recicla, que contempla un abordaje completo de la gestión de los residuos con educación, promoción ambiental, fortalecimiento local, inclusión social y de basurales. Construimos el plan de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos con una planificación a largo plazo para el ordenamiento de la disposición final y la recuperación de materiales en los 135 municipios. Saneamos basurales a cielo abierto, construimos celdas sanitarias y centros ambientales, entregamos camiones para la recolección diferenciada, mejoramos las condiciones de trabajo de 80 unidades productivas con maquinaria, herramientas de trabajo y indumentaria. Nuestra provincia cuenta con más de 30 áreas protegidas. Impulsamos un abordaje integral del cuidado de la biodiversidad, equipando las reservas naturales con herramientas, maquinaria y vehículos, mejorando las condiciones de trabajo de las y los guardaparques. Creamos nuevas reservas, implementamos la Reserva Provincial Santa Catalina en una obra histórica de puesta en valor y realizamos 17 obras de infraestructura. Antes en la provincia los bosques nativos con planes de manejo y conservación. Creamos el programa provincial de humedales y avanzamos hasta el nivel 3 del inventario de humedales. Reforestamos con nativas e hicimos parques ambientales por toda la provincia. Creamos el programa Energía Limpia y el diseño del plan de transición energética provincial a 2030. Además, instalamos paneles fotovoltaicos en escuelas rurales, construimos el parque solar de Fiorito e impulsamos el recambio municipal de luminarias públicas por tecnología LED. Elaboramos el plan de respuesta de adaptación y mitigación al cambio climático, actualizamos el inventario provincial de gases de efecto invernadero y fortalecimos las capacidades municipales de adaptación en 80 municipios. Cuando el cambio climático hizo, estuvimos ahí, a los municipios con herramientas para la gestión del riesgo y la atención a la emergencia y otorgamos subsidios para que puedan afrontar y daños. Nuestro ministerio es el principal organismo de control y fiscalización ambiental de una parte sustancial de las industrias y establecimientos productivos del país. En estos años fortalecimos la capacidad de prevención y respuesta a amenazas ambientales, mejorando el sistema de denuncias públicas y realizando más de 6 operativos de fiscalización. Concretamente, de análisis ambiental, incorporamos laboratorios móviles y estamos construyendo el laboratorio ambiental público más grande del país. Estas políticas reflejan que es posible construir una agenda ambiental con impacto real cuando hay decisión política, planificación y trabajo. Pensamos que no alcanzan las respuestas fragmentadas ante una crisis de escala global. Encontramos hoy acá para construir alianzas que nos permitan acceder a más financiamientos internacionales y exigir a los países del norte que honren los compromisos asumidos. Para seguir jerarquizando el rol de los gobiernos subnacionales, alcanzar un modelo de transición justo y construir un ambiental latinoamericano para luchar contra las brechas de desigualdad. Recorrido en la provincia de Buenos Aires que hoy se convierte en sede de un encuentro clave. Vamos a escuchar ahora las palabras de bienvenida de Lomas de Zamora, Federico Termín. Buenos días para todos, para todas. La verdad que es un honor como intendente de Lomas de Zamora, del gobierno de la comunidad, darle este camino a la COP30, a esta pre-COP que se desarrolla en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que es un orgullo para nuestro municipio. A María Fernanda, para que puedan dar estas discusiones que son tan importantes para el futuro. Muy gobernador de la provincia de Buenos Aires, presencia, porque su presencia es un testimonio de que estos son temas
el video. Qué ministra de Ambiente es Axel, querido. Yo la quería traer para Lomas. Impresionante, impresionante. Querida compañera Daniela, que la emoción que me da ver esta actividad, este encuentro, y sobre todo construir una agenda en serio, una agenda para trabajar buena gente, no mirando y especulando lo que puede garpar más, haciendo lo que tenemos que hacer como dirigentes políticos, en lo que creemos y en lo que sentimos, para que haya buen vivir para nuestro pueblo. Esa está, y que algunos incentivan también entre desarrollo productivo y racional y una preservación del ambiente conservadora que también no permita que pueda trabajar como una tercera posición argentina popular, que es la que sea un ambiente que sea lindo. Pensar la idea de la solidaridad también no puede ser tan América Latina. Y por eso se plantea que no la podemos discutir solo en nuestro país. Un presidente completo. Lo vimos, lo que pasó en Bahía. Está nuestro amigo fue Milei a Bahía, todo vestido ahí para con los recursos que tengan. Y por el contrario, hicieron para que ante semejante catástrofe automático, porque que se borró, Axel no dejó semana sin contacto con Fede. Es muy importante eso, porque tenemos que trabajar en una que complejice la situación temático para evitar y son momentos muy difíciles para la política, difíciles para construir. Los poderes y llevan adelante acciones de todo tipo. Sacaron de la cancha a Cristina, la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional. En regional, esta cuestión de la persecución y que no se resignan a que las cosas anden mal para los pueblos. El Estado Nacional deserta y abandona de todas sus obligaciones, pone a la provincia de Buenos Aires popular, nuestro acá
Invitamos ahora a escuchar las palabras. Muchísimas gracias. En una universidad pública, universidad un patrimonio de los argentinos, pero de toda Latinoamérica. Hace algunos meses con la ministra era una semillita y veo con la gente todavía se preocupa con un gobernador Axel Kicillof, estimada ministra Daniela Vilar, estimado intendente demás autoridades, colegas, la invitación y celebro esa iniciativa. COP de Belén, formal del Gobierno Nacional. De la Amazonía brasileña y será una oportunidad en un momento, una década decisiva y en el cual el creciente negacionismo utiliza en el enfrentamiento. La presidencia brasileña propone un enfoque estratégico, pasar del diagnóstico lo que se llama un mutirón global implica un trabajo conjunto de todos, cada uno contribuyendo dentro de sus posibilidades. Basada en la solidaridad, el protagonismo de todos los de donde estén, con lo que tengan, a una acción climática sociales, sector financiero, academia, nadie queda afuera. Acciones reales, inmediatas, diversas, que juntas puedan los gobiernos subnacionales, las provincias, los sur también igual, y tienen que tener como en la agenda de la presidencia de la COP está bosques, océanos, biodiversidad, agricultura. Volvió a salir del mapa del hambre.
Y además de la agenda de la acción, la hará en 3 grandes frentes: las negociaciones formales, la cumbre de líderes y el propio mutirón global. En todos ellos, el multilateralismo, conectar el régimen climático con la vida real de las personas y acelerar la implementación del Acuerdo de París. Son las 3 grandes prioridades de la presidencia brasileña. El balance global adaptado por la COP28 es nuestra brújula. La COP30 será el momento de concretar sus recomendaciones, triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética, abandonar gradualmente los combustibles fósiles de manera justa, detener y revertir la deforestación. Todo eso debe hacerse con inclusión, equidad, perspectiva de género y justicia social, términos que también están bajo ataque en muchos frentes, ¿no? Quiero subrayar, el cambio climático no es solo un desafío ambiental, es un reto de desarrollo, justicia y derechos humanos. Nuestra respuesta debe estar a la altura de esa complejidad. Por eso, la presidencia de la COP30 apuesta por una gobernanza inclusiva, intergeneracional y basada en el conocimiento científico, pero también en la sabiduría ancestral. No es un momento para la parálisis ni para el pesimismo. Es un momento para la audacia y la cooperación. La historia juzgará nuestra capacidad de actuar y la COP30 puede ser la COP del viraje, como decimos en Brasil, si somos capaces de unir nuestras fuerzas y alinear nuestros esfuerzos. Así que son todos bienvenidos a Belén y que muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador de Brasil en Argentina. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Fer, en tu nombre también a Diego y a toda la comunidad educativa de esta nuestra primera Universidad Nacional del Conurbano, la de la República de Lomas de Zamora. Gracias, compañero intendente, a vos, a todo tu equipo, por supuesto, con el que pudimos trabajar para esto y para todas las políticas ambientales que muy bien se vienen replicando a sugerencia del Ministerio en este distrito. Compañero embajador, muchas gracias por su presencia y en su nombre a todo el pueblo de Brasil, a Lula, su presidente, que lo queremos mucho. Un presidente y un pueblo que tendrán el honor y la responsabilidad este año de llevar adelante el evento político ambiental más trascendente del mundo. En este año, la COP30, la conferencia de las partes para discutir la crisis climática, en el que participan todos los países miembros de la ONU y que ponen en la agenda prioritaria la cuestión ambiental y urgente, además de la crisis climática. Bueno, no todos los países. Desde noviembre del año pasado, que se realizó la COP en Cali, charlando con la entonces ministra de Ambiente, presidenta de la COP de Colombia, con el gobierno colombiano, con referentes de toda Latinoamérica, se planteaba que arrancaba en noviembre un año estratégico para la región, para esta discusión desde la región, porque arrancábamos un inicio en esa maravillosa ciudad de Cali para transitar este año hacia la COP de Belén, la COP en esa Amazonía hermosa que comparten tantos países de nuestra Latinoamérica. Y desde ese momento que tuvimos esa certeza, vinimos, se lo comentamos a Axel, le dijimos esto es importante. Axel nos dijo, claro que sí, avancen. Tuvimos la reunión en enero, allá hacía calor, embajador, y tuvimos esa reunión
porque como decíamos, nosotros somos muy orgánicos y intentamos, por supuesto, coordinar esta tarea, y lo logramos, con el gobierno brasilero. Había arrancado como una propuesta humilde, como todo lo que planteamos. Evidentemente se transformó en algo súper grande, bastante grande. Evidentemente este tema no sería que no le está importando a nadie. 1.560 personas hasta anoche se inscribieron para venir presencial a este evento. Más de 120 expositores van a estar durante estas 2 jornadas discutiendo, conversando, construyendo sentido. Más de 20 expositores internacionales que vinieron. Agradecemos a los hermanos y hermanas latinoamericanas de Ecuador, de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, que se hicieron presentes de cuerpo en esta pre-COP, en este evento que propusimos llamar a construcción de la agenda ambiental latinoamericana. Autoridades ambientales de 9 provincias hoy vamos a estar discutiendo, y les agradecemos su presencia a los ministros, secretarios de Ambiente de las distintas provincias. Venimos de un trabajo en Córdoba muy importante que se realizó. Acá está la ministra Tori Flores, gracias por estar también. Y a todos las autoridades ambientales, que vamos a tener nuestro espacio de discusión luego del cierre. Más de 40 stands de organismos, empresas, instituciones que están emplazadas y que los invitamos a todos a recorrerlo. Más de 70, en realidad 75 pósters científicos de calidad de los investigadores, investigadoras de nuestras universidades públicas, del CONICET, exponiendo evidencia científica de que estamos ante un colapso ambiental. Estamos viviendo un momento de colapso ambiental, una crisis que está desestabilizando el funcionamiento normal del mundo y sus relaciones, de todo el sistema planetario, con un calentamiento global que, como dijimos, existe y que realmente negarlo implica y conlleva una perversidad muy compleja, porque las causas de este calentamiento global tienen que ver con la actividad humana. Los impactos ambientales están, los vemos, no es que están en otro lugar, no es que, bueno, en la Antártida, y nos queda lejos desde Lomas de Zamora pensar en lo que pasa allá. Bueno, la erosión costera la viven todos los distritos de nuestra costa atlántica. Las sequías, durante el 2023, entre el 2020 y 2023 vivimos la peor sequía de los últimos 60 años en nuestro país, que implica, por supuesto, una caída en los ingresos, en las exportaciones, en la recaudación, las inundaciones, las catástrofes. Fede, la verdad yo te agradezco muchísimo que vos vengas a dar testimonio del trabajo que están haciendo todavía en Bahía. Lo que pasó en Bahía es una crisis, fue una catástrofe producto de la crisis climática. Hay evidencia científica, escritos científicos que explican por qué se dio ese fenómeno que se llevó vidas. Esas vidas, esas familias que quedaron destrozadas a partir de esa inundación, es de lo que nos tenemos que hacer cargo en estos eventos, en estos espacios y como militantes de estas causas. También hay cada vez más personas intentando sostener su día a día, revolviendo, intentando sacar algún material que se pueda vender en los basurales a cielo abierto, expuestos a enfermedades dérmicas, respiratorias, pibes con plomo en sangre, niños y niñas que acceden a una alimentación sana, segura y soberana en nuestro país. Esos problemas evidencian que la crisis es urgente y que tenemos que abordarla. Porque esa crisis, además de poder tenerlo en estadística, de verlo en términos empíricos, profundiza las desigualdades. Porque es importante que podamos plantear un punto en común en este ámbito, en estos 2 días de trabajo. No podemos hablar de problemas ambientales o de crisis climática sin hablar de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. Una desigualdad que es estructural y global.
una desigualdad entre pocos millonarios y muchísimos o millones de pobres. Una desigualdad entre ese 1%, esos pocos que contaminan lo mismo que el 50% más pobre. Ese 1% más rico contamina lo mismo que el 50% más pobre de los habitantes de nuestro mundo. Una desigualdad profunda entre el norte y el sur global. Y para poder debatir, dar un inicio a estas jornadas de debate, proponemos transformar este estado de situación, a partir de la vocación de transformar este estado de situación de injusticia climática. Queremos aportar a esta discusión sobre este modelo global que es extractivista, que es depredatorio, que es individualista, que es patriarcal, que es generador de pobreza. Y no podemos negar que eso es así. Y sentar los acuerdos para construir un ambientalismo popular que sea soberano, que mire y construya y co-construya con sus comunidades, que se atreva a discutir y alzar también la voz, y fundamentalmente en momentos como este, que el mundo parece un lugar horrible, espantoso, donde avanzan las derechas más recalcitrantes, negacionistas, y avanza el descarte como cultura y la desigualdad como matriz. Un ambientalismo popular que encuentre los caminos para seguir trabajando en algo que nos legó el Papa Francisco, que es entender que la unidad prevalece al conflicto. Un ambientalismo popular que necesariamente cierre con la gente adentro. Y por eso hacemos esto, por eso proponemos esto desde la provincia de Buenos Aires. Porque queremos a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, queremos construir unidad regional, proponemos construir un ambientalismo popular latinoamericano, que dé las discusiones que tenga que dar, que se plante en todos los distintos espacios de discusión ante ese norte global que intenta imponernos programas, que intenta imponernos estándares, metas, pero hacerlo desde una perspectiva soberana, porque desde estas lomas de Zamora, desde este maravilloso gobierno de la comunidad, desde esta Universidad Nacional, desde esta provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador creó el primer Ministerio de Ambiente de la historia de la provincia. Me toca ser la primera ministra. Que sostiene la inversión en políticas públicas ambientales, como vimos, que a diferencia del presidente que redujo en un 80% la inversión en políticas ambientales, el presupuesto que niega la crisis, que desintegra organismos y que nos corta el financiamiento, el acceso a financiamiento internacional, que también queremos discutir acá. Los gobiernos subnacionales no estamos pudiendo acceder al financiamiento internacional. No solamente queremos discutir el financiamiento internacional, no solamente queremos plantear que no queremos avalar de donaciones, queremos hablar de canje de deuda por acción climática, porque somos acreedores ambientales de ese norte global. Sino que además nos proponemos de alguna manera saludar a la comunidad organizada de la patria grande, fortalecerla, construir regionalismo, fortalecerlo como nuestro canciller Tajana, como el presidente Samper lo hicieron durante épocas maravillosas de nuestra historia, al presidente Lula, a su pueblo, un pueblo brasilero que nos dio la demostración de que los pueblos vencen, Nos dio la demostración de que los pueblos luchan y vencen, incluso a las más injuriantes e injustas manijas del poder. Porque a Lula como a Cristina lo metieron preso, porque piensan que así entonces van a lograr que nosotros nos desorganicemos y que nosotros no sigamos luchando. Porque encarcelando a nuestros fundamentales líderes, pretenden romper con nuestra democracia y al mismo tiempo desincentivar nuestra lucha por fortalecerla.
pero como esos líderes y las heroínas y héroes de nuestra independencia que lucharon por la soberanía de nuestras patrias, que compartimos la historia de lucha, también nosotros entonces seguiremos con la inagotable tarea de luchar, resistir y persistir. Hasta construir el buen vivir de esa patria grande, hasta construir la justicia ambiental que creemos nos merecemos, hasta que las deudas externas y los acreedores de ellas sean conscientes desde acá, desde este sur global. Hay pueblos soberanos que fuimos históricamente y somos acreedores y que por supuesto y fundamentalmente no estamos dispuestos a rendirnos. Gracias, buena jornada de trabajo. Es un honor para mí compartir esta discusión con cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias a nuestra ministra de Ambiente, Daniela Vilar, por sus palabras. Vamos a invitar a sumarse ahora a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, Silvina Batakis, porque vamos a realizar ahora la firma de un convenio entre la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el municipio de Lomas de Zamora para completar el proyecto de 80 viviendas de la obra en el barrio San Sebastián 2 de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Por eso firma el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, en el marco del programa Completar estas 80 viviendas. Firma ahora la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Firma el gobernador Axel Kicillof. Obras de viviendas que la provincia reactiva porque la obra pública en la provincia de Buenos Aires no para. Muchas gracias. Agradecemos y despedimos con un fuerte aplauso a Silvina Batakis, a nuestra ministra. Y para finalizar, en el marco de apertura del PRECOP, escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Empiezo por agradecer a quien nos recibe hoy aquí, a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, por tu intermedio, al Consejo Superior, al Consejo Directivo, al rector de la Universidad de Lomas de Zamora. No es inocente, no es cualquier cosa que esta actividad se haga en la universidad pública. En segundo lugar, a Fede Otermin, también anfitrión hoy en Lomas, recién, como siempre que venimos a Lomas, sea para actividades de esta envergadura, de esta significación, o para recorrer algo de lo que se está haciendo, o para inaugurar, siempre Fede consigue que cuando venimos a Lomas quede algo para Lomas. Así que esa vivienda es justicia, es estricta justicia, pero bueno, es un trabajo que viene llevando adelante la ministra Batakis con toda la dificultad que tiene reactivar obras paradas hace tanto tiempo. Es algo que Lomas necesitaba, forma parte de una serie de avances históricos que estamos llevando adelante en Lomas de Zamora. Recién veíamos el hermoso acto que hicimos en lo que hoy es Reserva, y bueno, son cuestiones por las que ha luchado el intendente, anteriores intendentes, pero que ha luchado el pueblo de Lomas, así que felicitaciones, Fede. Como decía, estricta justicia. Luego, agradecerle al embajador de Brasil. Nos hemos visto algunas veces en esta etapa, en este periodo. Hace no mucho tiempo estuvimos también en Chascomús. Recordarás, Chascomús lo nombramos algo así como capital de la democracia por la presencia ahí del rastro de lo que dejó Raúl Alfonsín, otro dirigente con sus posiciones, con nuestras polémicas, pero un dirigente que estaba y está plenamente inscripto dentro de la tradición democrática
campo popular de Argentina, también atacado, insultado por el gobierno nacional, así que te agradezco tanto eso como esto que estamos haciendo hoy, el trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires, para la dificultad que tiene a veces para un gobierno extranjero, nacional, llevar adelante trabajos articulados con gobiernos subnacionales. Esto está ocurriendo con cada vez más frecuencia por motivos obvios, así que vamos a seguir afianzando esa agenda conjunta con el gobierno brasileño a través de su embajador y, por supuesto, cuando uno ve las peleas, las batallas que está dando el presidente Lula a escala internacional, cuando uno lo ve ejercer la solidaridad como lo hizo hace poquito tiempo con Cristina, no nos queda más que agradecimiento. Te transmito por tu intermedio. Luego nos acompañan intendentes, nos acompaña el expresidente Sper, nos acompaña nuestro ex canciller Jorge Tayana, nos acompañan también delegaciones y representantes de países latinoamericanos, de países vecinos. Yo recuerdo, Dani, cuando me viniste a plantear la posibilidad de hacer un encuentro camino a lo que va a pasar en Belén en noviembre, ¿no? A lo que le damos tanta importancia, hacer un encuentro, es cierto, me dijo, mirá, vamos a tratar con las dificultades que hay, de hacer algo pequeño, algo simbólico. Bueno, Dani, representante de otras provincias, representante de Latinoamérica, 1.500 inscriptos, 120 ponencias. Dani, modestamente atribuye esta envergadura a que hay un interés. Bueno, el interés es algo que flota por los aires, ¿no? El tema es convertir ese interés abstracto en eventos de la importancia que estamos viviendo, inaugurando hoy. Yo creo que aquí hoy en Loma de Zamora, con esta pre-COP30, camino a la COP30, estamos dando una señal muy importante, una suerte de manifestación importante en una Argentina donde las autoridades nacionales niegan contra toda evidencia, se chocan como con una pared con la evidencia permanente y cotidiana de que el cambio climático es una realidad. Bueno, sobre la frustración que deben sentir cada vez que tienen que negar algo que evidentemente pasa y que se sufre, se agrega una nueva frustración, que es que la cuestión ambiental, el cambio climático, es una problemática central en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina y en la región. Milei no puede parar esa realidad y yo creo que es importante como gesto, es importante como símbolo y es importante como perspectiva. Empiezo de lo más sencillo, ¿no? Nos acompañan varios intendentes, pero el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbieles, que vivió en carne propia y a mí me tocó ir, no sé cuándo fue, Fede, las 2 veces, a poco tiempo de ocurridos los eventos climáticos, las calamidades que sufrió Bahía Blanca, me tocó estar ahí acompañándolo junto con otros miembros del gobierno provincial y bueno, obviamente como intendente de una localidad azotada por estos fenómenos, obviamente no solo lo expresaba, sino que lo sentía. Yo quiero reconocer el trabajo que hizo Federico allí en Bahía Blanca. Quiero decir que el gobierno provincial acompañó desde el primer minuto, pero lo que me resulta más relevante es que estas catástrofes en un momento, sobre todo al inicio, aparecen en la tele, se convierten en tema nacional. Después, la dinámica de la comunicación, de la información, hace que el tema quede relegado, se olvide, pero recién empieza el problema para quienes lo sufren. Así que el trabajo de Fede desde el primer día, pero sobre todo el trabajo incansable de Federico durante todo este tiempo, donde todavía estamos trabajando en la reconstrucción
de Bahía Blanca y al mismo tiempo en la preparación de un porvenir donde estas cuestiones no vuelvan a ser un problema. Así que gracias, Fede, también por hacerte el tiempo de estar acá. Le agrego esto, que venimos de una etapa donde el cambio climático, obviamente que hoy es cuestión de discusión por los sectores a los que llamamos negacionistas, sectores que existieron, como pasa con las vacunas, como pasa con tantas cuestiones, han existido durante mucho tiempo. No son una novedad, la novedad es que tomen espacios o accedan a espacios de poder y decisión y que entonces esas ideas absurdas, esas ideas que están contra toda evidencia, no solo se convierten en un debate o llamémoslo en una batalla cultural, sino que empiezan a tener efectos nocivos, graves y peligrosos. El problema no es discutir si existe o no una crisis climática, el problema es que en base a su negación, autoridades, factores, sectores, dirigentes con muchísimo poder de decisión actúen en base a esas ideas y generen daño. El problema acá no es qué piensa el gobierno nacional, sino lo que hace y sobre todo lo que deja de hacer. Esa es la problemática que tenemos. Voy a dar un caso que tiene que ver con los fenómenos ocurridos en Bahía Blanca. Luego de Bahía Blanca tuvimos también enormes inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, pero voy a bajarlo a tierra con una visita que hice la semana pasada a Marcos Paz. En la localidad de Marcos Paz estábamos haciendo una obra que significa ampliar, mejorar un canal de desagüe, es un zanjón, ¿no? Un zanjón, pero es un canal artificial de desagüe para evitar inundaciones. Y me contaba el intendente lo mismo que observamos con fenómenos más conocidos y de más visibilidad. Me contaba que las lluvias promedio durante toda la historia en que hubo registro eran de 100 milímetros y que venimos de una secuencia, una sucesión de lluvias recurrentes de 300 milímetros. Es un canal que atraviesa el centro de la ciudad y que cada vez que llueve 300 milímetros, como ocurre allá con el Maldonado, con otra infraestructura que a veces tiene 80 años, 90 años. Bueno, el problema es que estaba diseñada, estaba preparada para situaciones que eran las obvias, las habituales, las normales, tal vez con alguna excepción. ¿Qué ocurre? Como ocurrió en el sur de Brasil, como ocurrió en algunas ciudades europeas, como ocurrió hace no tanto tiempo con el Mississippi, ¿no? Eventos climáticos que a veces desbordan lo que estadísticamente ocurría, entonces por supuesto que las capacidades previstas, que las instalaciones preparadas se ven superadas y eso genera un desastre social, un desastre económico, un desastre humano. Pero lo que estamos observando es que ya no se trata de hechos por fuera de los promedios, por fuera del registro, sino que empiezan a repetirse de manera recurrente, de manera sucesiva, y ya lo que era extraordinario se empieza a volver habitual. Se corre la norma, se corren los promedios. Lo hablábamos con el intendente de Marcos Paz, como estuvimos haciendo con una obra faraónica que hay que hacer en Bahía para prepararse para esta situación. Repito, 80 años, no se desbordó nunca un canal, de pronto hay una tormenta que lo supera, pero de pronto vemos varias tormentas o varias lluvias que ocurren en lugares cercanos que si hubieran pasado en ese lugar también hubieran superado la capacidad. Es decir, que la infraestructura diseñada para trabajar en los promedios normales y en las situaciones normales se encuentra con el hecho de que lo que era normal se vuelve la norma. Eso es el cambio climático. Eso es el cambio climático. Esa es la crisis climática que tenemos. No que ocurra cada tanto una catástrofe climática, sino que eso se produzca con recurrencia, con habitualidad y de forma tal, y de esta manera se convierte en una nueva, llamémosla, norma.
que está por fuera de la norma anterior. Y eso implica muchísimas, pero muchísimas decisiones que hay que tomar desde el punto de vista preventivo. Hablo de este zanjón porque era simplemente un zanjón. Es una obra de 17.000 millones de pesos finalmente. Hidráulica de 17.000 millones de pesos. Y la nombro porque tiene esta particularidad. Era una obra que venía llevando adelante en parte el gobierno provincial, nuestro gobierno, con una inversión, digo, de 17 millones de dólares aproximadamente, pero a partir de una calle, la calle Libertad, recuerdo el nombre, continuaba el zanjón, miren el nombre, ¿no? Continuaba el zanjón con una obra nacional, que también lo estaba adecuando. Obviamente, tenemos hoy la pantalla partida, incluso por una calle. Continúa la obra provincial, parada la obra nacional desde que llegó Milei. Y lo tenemos ahí, a una calle de distancia. Dos reacciones ante el mismo fenómeno, dos respuestas ante la misma situación y dos realidades que se van a producir. De un lado de esa calle, cuando terminemos la obra, van a estar más protegidos, más cuidados. Eso no quiere decir que ante eventos, obviamente, que superen lo esperado pueda ocurrir de nuevo una catástrofe, pero estamos preparados para abordarla. Y del otro lado de la calle está Milei, que paró la obra. Y mira a los vecinos cómo continúa de un lado y cómo se ha parado del otro. Y los trabajadores que estaban, porque la obra pública tiene este otro elemento, tiene el elemento de bienestar, el elemento de proyección, el elemento de inversión pública a largo plazo y tiene el trabajo que genera. Entonces, de un lado la obra parada, de otro lado la obra que continúa. Es una buena parábola, es una buena metáfora, es una buena forma de simbolizar lo que está ocurriendo en nuestra provincia de Buenos Aires con la cuestión de las inversiones vinculadas al ambiente, pero de las inversiones en todos los planos de la acción pública. Mientras el gobierno nacional desertó por motivos aparentemente ideológicos, como es parar la obra pública en general, que suponen que es mala, o porque no existe el cambio climático, porque las cosas siguen pasando, pero el gobierno nacional desertó y con un esfuerzo enorme, formidable, junto con los intendentes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa con sus compromisos, con sus tareas, dando respuesta y generando una perspectiva. Lo traté de hacer gráficamente porque se ve ahí. Pero este encuentro forma parte de la misma realidad. Forma parte de ese contraste, de esa diferencia, de ese choque de miradas, de perspectivas, de sensibilidades que estamos viviendo hoy en la provincia, y diría que casi en toda la Argentina, ¿no? Donde hay un gobierno nacional que piensa, dice y hace de determinada manera, y provincias como el caso de la nuestra, municipios, pueblos, porque aquí en la provincia de Buenos Aires no es que tenemos un Ministerio de Ambiente por una decisión que se tomó intempestivamente, sino que la llevamos a elecciones a esa decisión. Nosotros dijimos que íbamos a seguir trabajando en la misma dirección y profundizándolo en las últimas elecciones. Dice Milei, yo hago esto porque me votaron. Bueno, nosotros también tenemos mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires para seguir llevando adelante la obra pública, la educación pública, la universidad pública, la salud pública y el ambientalismo popular. También tenemos mandato de la provincia de Buenos Aires. Y después, la vivienda, Fede, está parada. En la provincia de Buenos Aires tenemos 8.000 viviendas. Cuando asumimos el Instituto de la Vivienda, no era todavía ministerio, el Instituto de la Vivienda tenía de promedio, construía de promedio, el Instituto de la Vivienda de la provincia, 80 viviendas por año. Ese era el promedio desde hace muchísimo tiempo. Yo quiero decir que hoy tenemos en construcción y en marcha 8.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Y seguimos, Fede, y seguimos. A pesar de la dificultad de que nos quieren fundir a las provincias, de esta intención antifederal, nosotros seguimos trabajando. Y el gobierno nacional
al cambio de gobierno tenía 16.000 viviendas en construcción, todas paradas. Todas paradas. Con un agravante que es que por más esfuerzos que haga la ministra Batakis, como nos pasa con el ministro Katopodis, tomar las obras nacionales, como hacen los intendentes, requiere trámites administrativos, rescindir los contratos, una transferencia de la obra. Nos pasa, por ejemplo, con la autopista Presidente Perón, que han parado su construcción y que tampoco nos la quieren transferir. Es decir, no hacen ni dejan hacer. Pero yo quiero agregar un plus a lo que se está hablando en materia, en discusiones que hay acerca del cambio climático y el negacionismo. Yo quiero decirlo porque si no parece que simplemente es una cuestión de creencias, ¿no? Porque si fuera por evidencia científica no tienen por dónde empezar. Incluso por constatación empírica y cotidiana. ¿Cómo vamos a venir de la peor sequía y pasamos a inundaciones sin precedentes y que alguien diga no pasa nada, es lo mismo de siempre? Hechos que no ocurrían hace 100 años, promedios que cambian. Bueno, algo está cambiando. ¿Qué está cambiando? El clima. Milei, hay cambio climático. Algo está cambiando, es el clima, hay cambio climático. Aunque no te guste, aunque no lo veas, aunque lo quieras negar, andá a decirle a la gente de Bahía Blanca, del norte de la provincia, a los productores, a la gente de acá del conurbano, de las cuencas que tenemos, esto está ocurriendo, es una realidad. Y entonces hay que dar una respuesta. Pero pareciera que es un tema teórico, científico, ideológico, del plano de la creencia, de la fe, lo que estamos discutiendo. Yo me permito decir que no es así. Que no es así. Que esto pasa con la teoría económica, que esto pasa con la teoría social, que esto pasa también, aunque a veces resulta más difícil entenderlo, con cuestiones que parecen de las ciencias naturales o las ciencias exactas, que parecen estar limpias y desprovistas de toda ideología, ¿no? Parece que las ciencias naturales contra las sociales son objetivas, neutrales. Y bueno, hace muchísimo tiempo creo que quienes tenemos un posicionamiento del lado del campo popular, nos damos cuenta de que no, de que permea la ideología, permea los prejuicios en todo el conocimiento, en todas las áreas de conocimiento, que no hay una división entre aquello que es objetivo porque es natural, porque es física, química o ciencias del ambiente, y en cambio para la historia, para la filosofía o para la economía hay una cuestión ideológica. No es así, permea por todos lados la cuestión ideológica. Pero, es decir, hay pensamiento dominante, hay escuelas teóricas que no salen de la nada, que tienen efectos. Y quiero marcarlo, pero además de constatarlo en general, quiero decir algo que me parece que es lo más importante para comprender de esta batalla cultural o de estas discusiones, de estos debates que estamos llevando adelante, por ejemplo, en punto al cambio climático. Yo me acostumbré a que cada vez que una teoría suena medio absurda, cada vez que una idea y que se defiende está en contra de la evidencia, de la realidad, de la experiencia, y bueno, preguntarse el por qué. Puede ser que haya gente que piense en esto por diferentes motivos, pero la pista lleva siempre al mismo lugar. La pista lleva siempre al mismo lugar, que es que atrás de estas ideas tan absurdas, tan descabelladas, tan contrarias a la evidencia, lo que se agita, lo que se mueve, lo que las impulsa, son determinados intereses. Acá parece que estamos discutiendo teoría, que estamos haciendo mediciones y viendo si tal cosa o tal otra, pero siempre, en materia de discusión teórica y conceptual, hay que preguntarse a quién beneficia. Hay que preguntarse, porque si no, estaríamos discutiendo verdades, abstracciones, pero estamos discutiendo realidades y estamos discutiendo también acciones. Decía recién Daniela, el problema con el cambio climático es que los efectos son mucho más duros, mucho más salvajes sobre la población vulnerable. No hay ninguna duda.
Lo vemos en cada uno de los hechos que tenemos y de cada una de las calamidades. ¿Quién es el que más sufre? El que no tiene los recursos, que además, en general, cuando se trata de inundaciones, de sequía, no tiene medios para contrarrestar la situación y habita en los lugares que están más expuestos. Porque por el costo de la tierra, de las propiedades, termina ubicándose la población vulnerable en aquellos espacios geográficos, urbanos, donde hay más riesgo de inundación, donde hay más problemas climáticos, donde hay más contaminación. Todo eso lo termina sufriendo el pueblo trabajador, el pueblo pobre de Latinoamérica, de nuestra provincia, de la Argentina. Pero al mismo tiempo encontramos que quienes generan estas situaciones, quienes las producen, quienes las facilitan, quienes las permiten, son los sectores más ricos, más prósperos, más poderosos. Entonces fíjense que no es difícil comprender, que no es difícil entender que atrás de estas discusiones se agitan, se movilizan importantísimos intereses económicos. Que es en representación de esos intereses que quienes niegan el cambio climático están hablando, no en representación de la ciencia en general o de determinada doctrina, en representación de determinados intereses. Están financiados por esos intereses. ¿A quién le importa o quién puede querer que, por ejemplo, sabiendo que los efectos del cambio climático impactan con mayor dureza sobre los sectores populares, sobre el sur global, sobre los sectores vulnerables, ¿quién puede querer que no se haga nada? Y bueno, aquel que lucra con esa inacción. Aquel que tiene más ganancias contaminando, que si se controla y se regula el proceso de descarga de residuos industriales, productivos, sobre los bienes comunes. Evidentemente hay intereses económicos. Hay que ser muy ingenuo para no entender que cuando aparecen estas ideas que parecen a primera vista absolutamente absurdas, uno dice, pero ¿por qué las defienden? ¿Y por qué tanta pasión? ¿Qué hay en juego? Bueno, hay guita atrás. Hay guita atrás. Entonces hay que ser ingenuo con esto. Y no hay que ser ingenuo tampoco con las recetas que se dan para remediar los resultados de procesos muy grandes de daño del medio ambiente y sus consecuencias ambientales. ¿Cómo hay que arreglarlo esto? ¿Cómo hacer para arreglarlo? Bueno, hay quien dice que se ocupe el sector privado. Lo escuché al presidente de la Nación decir, bueno, si una empresa contamina, tienen que ir los vecinos, ponerse de acuerdo con el empresario, ver quién paga, según los efectos y las causas. Bueno, eso es una ridiculez, es absolutamente absurdo. Es insostenible, pero es lo que dicen. Pero es lo que dicen. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? En primer lugar, que el cuidado de los elementos, del ambiente, de los recursos naturales comunes, es algo que no va a hacer ningún privado. Lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto. Y cuando lo hace en la sociedad en su conjunto, es que actúa el Estado. Cuando quieren sacar al Estado es porque quieren que nadie cuide nada, que se salve el que pueda, que se sacrifique el que no tiene los recursos. Así que acá hay una cuestión. Y después, con respecto a cuál es el actor, quién es quien impulsa estas modificaciones. Bueno, se trata de una cuestión planetaria. No es un tema ni de vecinos, ni es un tema del municipio, ni es un tema de la provincia, ni es un tema siquiera solamente del país. Tiene que ser un tema regional, tiene que ser un tema planetario, tiene que ser un tema mundial. Por eso también uno empieza a entender de dónde proviene el ataque contra los organismos multilaterales, contra las instancias internacionales, donde estas cuestiones se pueden discutir, se pueden analizar y después se pueden empezar a mitigar y a solucionar de manera conjunta por el concierto de los países. Por eso el ataque, por eso esa derecha global no solo manda al vecino a resolver la contaminación con el gran empresario multinacional, cosa que nunca va a ocurrir, sino que además quiere disolver, quiere diluir y quiere desarticular los mecanismos que se implementaron para que estas cuestiones
se puedan tratar de manera global, con responsabilidades globales. Porque después el otro, ¿quién es la víctima? La principal víctima del cambio climático, evidentemente, los sectores populares, los países más pobres. ¿Quién tendría que ser, según esta biblioteca? Y bueno, como lo sufrimos más, resuélvanlo ustedes. Entonces así queda la idea de que son los países más pobres los que tienen que cargarse a sus espaldas la solución de un problema que no causaron y que son los que más sufren. Por eso yo creo que es fundamental, aunque parezca que estamos luchando con fuerzas gigantescas, muy lejanas y muy difíciles de vencer. Yo creo que es fundamental que acá en Lomas de Zamora, que en la provincia de Buenos Aires, en conjunto con otras provincias argentinas, con los intendentes, en conjunto con representantes de otros países, demos esta pelea. Porque es una pelea contra poderosos intereses que lo que buscan no es destruir el clima únicamente, no únicamente, sino ganar enormes fortunas haciéndolo y además no hacerse cargo del sufrimiento que generan. Y eso es algo que no vamos a permitir. Así que, bueno, felicitaciones por la organización. La verdad que es una enorme alegría que haya desbordado las expectativas porque existe esa necesidad y cuando hay una necesidad, saben ustedes que nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas que hay que hacer. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Y muchas gracias, embajador, y muchas gracias a los representantes internacionales por hacerse presente en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, que sigue haciendo fuerza y sigue resistiendo para sostener los derechos de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador Axel Kicillof. Y antes de terminar, la ministra Daniela Vilar hace entrega al gobernador y a las autoridades de un presente del evento. Y así, de esta manera, damos por finalizado el acto de apertura de la Precop, camino a la COP30 de Brasil. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan muy buenos días.